¿Cómo estás, Marisol? Muy bien, Olvin, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, Hoy Paul, tenemos, Mauricio, ¿cómo están hoy? ¿Qué tal, Marisol? ¿Qué tal, Olvin? Muy contento, ya esperando este día, este encuentro, este compartir y pues saludando también con mucho gusto a mi querido amigo Paul. Bueno, muy contento de estar con ustedes también, contento de reverlos yo creo que casi un mes después, así que feliz de hacer esta nueva grabación. Bien. ¿Y qué tenemos hoy día entonces pensado para conversar? Creo que con Olvin hemos visto un tema muy profundo, parece. así es, hoy Ya, tenemos un gran tema, sobre todo para América Latina. Es algo que mueve los diferentes países y cada país es muy distinto en su accionar ante esto. Y estamos hablando de la política. uy, ya, ¿Qué muy tan bien, muy distinto, bien. qué tan distintos o similares tal vez en América Latina? Así es, así es. Y qué Buen mejor manera de punto. escuchar a estos dos master coaches también desde su visión de cómo ven ellos la política en América Latina. Pero antes me gustaría conocer qué se entiende por política. Y sé que Mauricio tiene experiencia en coaching de política y yo creo que es muy buen inicio para que nos comparte su concepto de política. Gracias, Olvin. Me encanta. Yo había pensado un poco en el tema, pero no en relación al concepto de la política. Pero contestándote directamente, te diría que la política tiene que ver con la propia autogobernanza del pueblo, la manera en que la gente queremos o deseamos contribuir, compartir, coordinarnos, colaborar juntos. Esa es como, desde mi perspectiva, la esencia de la experiencia de la política. Ahora, de ahí a cómo es que se ejerce, se realiza y se lleva a cabo, pues hay todo un universo. ¿Por qué? Porque el ser humano es la síntesis del universo, ¿verdad? Es la síntesis del universo. Entonces, entiéndelo, atrápalo, ahora ponlo a ponerse de acuerdo con otros, a ver quién los entiende. ¿O no, mi querido Paul? Muy buen punto, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que habría que diferenciar algo como para no entrar en terrenos pantanosos, por lo menos en mi caso, y no decir cosas absurdas. Me parece que la política es tan amplia hoy día y abarca eh, muchas áreas. Entonces, el concepto, si me recuerdo bien, viene desde Aristóteles, desde el libro que se llamó Política. Y, y desde ahí ha pasado por mucha gente, incluyendo por Maquiavelo, por ejemplo, que redondea como él le enseña al príncipe manejarse. Y esa evolución ha sido continua. Entonces tú vas a ver política desde el lado administrativo, como bien plantea Mauricio, en términos de ese conjunto de prácticas que hace con que la sociedad o un Estado o una organización se maneje dentro de un acuerdo. Pero también hay un punto de vista sociofilosófico que es sumamente complejo y dependiendo de los autores llegas a estructuras como por ejemplo la que vemos en muchas partes, que se asocia con el nihilismo. Nosotros acá en Chile estamos viviendo una época bastante cercana a donde yo destruyo todo, pero no propongo exactamente qué construyo, pero primero destruyo, porque todo lo anterior está malo, más que corregirlo. Entonces, hay filosofías muy distintas, incluyendo lo que podríamos traer a colación, ideas de Ken Wilber, donde dice que en estas jerarquías naturales, jerárquicas,
de repente deja de existir lo que menciona Mauricio, para contradecirlo un poco, de que somos el centro del universo porque llega un tipo con una ametralladora, con tanques, con ejército, y él dice, yo soy el centro del universo, y se acabó la democracia, se acabó la política, yo soy el rey, así como Luis XIV, ¿no? Así que es sumamente amplio el tema, y no sé si lo acoteo o lo abrí más todavía. A mí me gusta esto que comentas en relación a la filosofía de la política, porque generando este espacio de conversación decía, bueno, ¿cómo desde este intercambio que tú y yo hacemos podemos profundizar en aspectos que sean interesantes y útiles? Y yo creo que si retomamos los principios de la filosofía, fíjate, retomando a los mismos griegos, Sócrates decía que la finalidad del trabajo es ganar tiempos de ocio, porque ocio para los griegos era el tiempo después de la jornada matutina en donde podían dedicarse justamente a la reflexión, a la construcción de ideas, al intercambio y por lo tanto a la filosofía. Y yo creo que hemos en la política, como tú bien dices, que abarca varios ámbitos, desde el aspecto filosófico, yo creo que debería haber más filosofía en la política y más política en la filosofía, en donde justamente el intercambio de ideas y las reflexiones pueda todavía profundizarse. Y tal vez, y no sé, tú qué pienses y opines, se pueda entonces incorporar elementos que tú y yo conocemos en relación a las conversaciones, en relación a la coordinación de acciones, en relación a la construcción conjunta, que puedan ser de utilidad a la política. Sí, como dice Olvin, tengo alguna experiencia ahí en el camino, en varios ámbitos de la política, en distintos niveles, y tal vez hay muchos, pero uno de los que me recuerdo muy bien y fue un sistema en donde hubo este intercambio de ideas y al mismo tiempo desde el coaching o mentoring, vamos a llamarle así, se podía facilitar procesos, fue en una convención nacional de la COPECOL. La COPECOL es un organismo político en donde se agrupan pues, los diputados locales que no están en el Congreso de la Unión, sino son los diputados de los distritos que están distribuidos en todo el país y eran más de 500. Imagínate esa. Fue una convención, había diversas actividades y una de ellas en particular era que después de ciertas plenarias que hacían los expertos, ahí no entrábamos nosotros, se dividían las comunidades en mesas de trabajo, en donde había diputados locales de distintas regiones del país, y ahí entramos con un equipo, éramos creo que alrededor de 6 o 7 coaches, acompañábamos a estas mesas a facilitar el proceso de intercambio, retomar en momentos pues la finalidad de la mesa y ayudar a crear ciertas conclusiones. Amigo, interesantísimo, y con esto concluyo. Ver gente imagínate, de Monterrey con su sombrero y sus botas, ¿sabes? En la misma mesa con el diputado de Chiapas, tú lo sabes, tal vez un corongo aquí, huaraches, otra, compartiendo mejores prácticas de cómo podrían facilitar ciertos servicios a la comunidad y cuestiones que por la región, por la costumbre, por el dialecto, no se entendían. Ahí desde el coaching mentoring podríamos aportar crear canales de mayor entendimiento y llegar a conclusiones un poquito más dóciles en la exposición, porque tenían que regresar a exponer sus conclusiones. Entonces, si te fijas, filosofía, sí,
administración sí, pero también diría yo, y me gustaría saber tu opinión, ¿tú qué piensas? La inteligencia de la política para que a través de como diálogos constructivos se puedan realmente generar posibilidades factibles y oportunas. Creo que tu discurso es tremendamente potente y positivo, y no sé si en este actual estado del arte realista, bajo el sentido de que si entendemos la política, que es construida desde la visión de un yo que contacta a otro yo, hacen un nosotros, y estoy hablando de la filosofía integralista, esos nosotros tienen que llegar hacia un colectivo y convencer a ese colectivo de que estos líderes tienen una cierta visión. Lo que yo percibo y desde lo que creo que podemos aportar nosotros, que es la visión de coaching, mentoring, de neurolingüística, de nuestras disciplinas de desarrollo humano, porque ahí estamos, ¿no? Sería esta perspectiva nuestra una observación de lo que nosotros sabemos sobre lo que podría ser política, ¿cierto? Entonces, si eso se da así, creo que hoy día es justamente lo contrario, porque por arriba de las ideas existe lo que sería el metaobjetivo de lo que se ha transformado la política, y que es detener el poder. Bajo la premisa del poder, que es yo hago lo que quiero o lo hago para los míos, ¿no? Que sería algo como un mundo etnocéntrico, independiente que yo esté de acuerdo con tus ideas, que pudiera ser un contrario, yo me debo a estos y debo someterme a lo que la doctrina de mi partido, o sea, este colectivo al cual pertenezco, quiere establecer. Entonces se da de repente, por lo menos lo que yo percibo en algunos países de Sudamérica, más que de Centroamérica y de Norteamérica, para insistir en tu idea de que México hace parte de Norteamérica, porque me gustó mucho eso. Sí, fue una muy buena observación. Yo percibo que no está la voluntad del diálogo, que es algo que sin duda ninguna, haría con que las conversaciones fueran, primero, más generosas, buscaran el bien común y no solo el bien de este segmento o sector. Yo creo que ahí hay un tema de que los diálogos carecen de escucha, no porque no puedan escuchar o porque no entiendan, es por los compromisos asociados al poder. Y ahí nos fuimos al tema liderazgo y poder. ¿Qué te parece eso? Totalmente de acuerdo. Fíjate que has tocado varias ideas que son de gran substancia. Estos compromisos adquiridos para llegar al... Si hay algo con lo que yo me topé, con la gran dificultad de introducir estos elementos que les puedan ayudar, porque hemos estado con diputados locales, con asambleístas, senadores, incluso en su momento con algunos gobernadores, pues eran esos compromisos, porque para llegar al poder, pues los políticos tienen que negociar, tienen que abrir brecha, tienen que hacer relaciones, y ahí es donde se dan esos compromisos. Para que les ayuden a ese liderazgo que comentas, ese liderazgo que comentan, poder tomar lugar y poder lograr una candidatura y gobernar. Resulta que cuando llegan a la candidatura, son electos, pues entonces todo eso que tuvieron que comprometerse con varios, pues tiene que tener un retorno de la inversión, por llamarlo de alguna manera. Y ahí el gran desafío del líder, de poder lograr esa balanza entre lo que lo llevó al poder y lo que tiene, y el compromiso a quienes lo llevaron, ya como los votantes, podríamos decirlo de alguna manera. Y fíjate que en este proceso de coaching político que me ha tocado desarrollar durante los años
ha sido en compañía de una firma muy valiosa y integral, se llama Gerencia del Poder. Yo creo que nunca hubiera yo asomado a la política si no hubiera yo visto en este grupo, en esta consultora, principios que van muy empatados con el humanismo y el coaching. Y su eslogan de ellos es el poder para qué. El poder para qué. ¿Para qué quieres el poder? ¿Cuál es el uso que le vas a dar al poder? Y amigo, aquí entramos en el tema con mayúsculas justamente, porque una cosa, como diría Eduardo Robledo, fundador de esta firma, una cosa es aspirar al poder y otra cosa es llegar al poder y ser dominado por el poder mismo, transformado. Y ahí es donde, adicional a facilitar los diálogos de conversación y demás, en muchas ocasiones me ha tocado generar con el político ese espacio uno a uno de intercambio, no solo para revisar el poder para qué, sino lo que se le llama la entrevista de profundidad. Y en esta entrevista, entrar a la vida del político en su esencia y preguntarle dos cosas muy sencillas. Bueno, son más, pero dos. ¿Qué te hizo la persona que eres hoy? Y cómo se vive el líder ante eso que eres y el compromiso de tu proyecto político. Nada más una nota, amigo. Una cosa es, y se llega, cuando el político hace este proceso de autoindagación, retoma esos valores y los puede como no solo plasmar en su proyecto, sino saberlo comunicar, que ese es un punto fundamental si lo sabe comunicar o no. El asunto es que no todos los que llegan de hecho, muchos de los que llegan no tienen trayectoria política. Tú lo sabes, deportistas, artistas. Claro. De la noche a la mañana está sentado ahí alguien que no tiene ni idea, pero lo pusieron. Y ahí es otro gran reto que se tiene porque se llega al poder por otras instancias que no tienen que ver con este servicio, este perfil de servicio filosófico y social que deriva la política. ¿Cómo lo escuchas? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que también tocaste un tema significativo asociado a cómo llegan ciertas personas al poder y que tienen que ver con ser influenciadores de opiniones. Y al ser influenciadores de opiniones, bueno, no necesariamente son generadores de las opiniones. Entonces, ellos tienen que recibir las opiniones y ayudar a difundir a través de su yo. Ahora, muchas veces esas personas no carecen de un razonamiento adecuado para lo que nosotros necesitaríamos y están ahí más bien, creo yo, y perdona el sesgo, como un modus vivendi. Es una forma de obtener beneficios de manera sobresaliente y es ese discurso, yo tengo vocación de servicio público, vocación de servicio público, no sé dónde queda, porque después tú ves, no sé, acá nosotros vemos algunos diputados y que tienen colores distintos, ¿no? Y ganan, ponte tú, no sé, $40,000 mensuales, más beneficios, autos, y están al servicio público de los pobres, hicieron creo que, no sé si fue así, Marisol o Alvin, estamos hablando de Chile, creo que iban a hacer una moción o una ley como para rebajarse la dieta parlamentaria. Curiosamente no la aprobaron, a la Ellos mitad mismos. creo que ¿ah? No la aprobaron entre ellos mismos. No la aprobaron entre ellas, no estaban todos de acuerdo, por fin fue unánime. Entonces, eh, creo que hay un idealismo entre el pueblo de lo que se espera que exista y versus la realidad que hay. Y desde ahí, no sé cómo lo percibes tú, pero nosotros percibimos que hay un descrédito tremendo sobre el político en América Latina, que él es tildado prácticamente como alguien inescrupuloso, capaz de hacer cualquier cosa como para ganar y mantener el poder.
Entonces, vemos cosas que son extrañas. El cuestionamiento del Estado de Derecho, ya que los representantes del Estado de Derecho muchas veces son corruptos. Y ahí estamos nuevamente entrando en la filosofía de que, bueno, Platón escribió sobre la República, pero nosotros tendemos a creer que en la Grecia y Roma todo era pulcro, pero no, acuérdate, habían esclavos, masacraban a otros pueblos, o sea, tampoco era una maravilla eso. Así que yo creo que estamos en un proceso de evolución y me parece que nosotros podemos contribuir efectivamente a conversaciones más profundas. Sin embargo, creo que hay leyes macros que deberían cambiar. Como por ejemplo, ya existen, y acá tengo que referirme, bueno, a algunos países de Europa, donde las dietas parlamentarias no son abismantes, son muy promedio, no tienen beneficios, se mide muy bien cuál es su activo antes de entrar y su activo al salir, y desde ahí no es un modus vivendi, es realmente una voluntad de servir. Tú ves a Angela Merkel, se le hicieron, por lo menos en lo que se ve hasta ahora, que le hicieron una foto 16, 17 años atrás, le sacan una foto ahora y casi tienen los mismos activos. Dime tú si eso pasaría en un país de América Latina, donde el mandatario o mandataria sale casi con los mismos dineros que entró. ¿Qué dices tú de eso? Es el reto, el gran reto es ese, justo cómo ir transitando esta evolución. Yo creo que lo has dicho en palabras muy atinadas. En América Latina estamos en ese proceso de evolución. Sí hay esta descredibilidad que en la política y en los políticos, pero también tiene que ver con esta falta de credibilidad en la sociedad misma como tal. Sí, sí. Seguramente, bueno, pues la frase que es muy coloquial aquí, un segundo. Bueno, es que tiene un pajarillo hablando de... Okay. Perdón. El pueblo tiene al líder que se merece, ¿verdad? En esta proyección de ser gobernados por un reflejo de cómo es que está compuesta la sociedad. Y en mi experiencia y en lo que he ido revisando y estudiando, los procesos y las etapas de la humanidad han sido cíclicas siempre. Son procesos altos, bajos y de cierta estabilidad. De hecho, los momentos de estabilidad a nivel global son los menos que hay. Los puede haber a nivel locales, regionales, pero ya a nivel que se va abriendo el mapa, las estabilidades globales pues son muy pocas. Y esto ha sido desde antes de los griegos, desde que el ser humano es ser humano, en esta construcción continua del ser humano, de lograr ese entendimiento y equilibrio del yo que comentabas, en la construcción de un nosotros, en el desafío de verme y encontrarme con un otra que no soy yo y poder juntos, aún con las diferencias que somos, construir algo en común. Y me encantó la palabra que utilizaste, evolución, porque yo creo que así es. Aunque hoy por hoy hay una crisis global a nivel político, yo creo que al mismo tiempo, acompañada de esa crisis, también hay más disponibilidad, y lo sabemos, temáticas de la apertura a las distintas temáticas. Menos
A Marisol, a Olvin, a ti y a mí platicando aquí, compartiendo aquí de este tema tan interesante. En una hora en la que en unos minutos tal vez alguien de otro país se asome y pueda compartir algo ahí en el chat y demás. Y entonces, querido amigo, wow, ¿no? O sea, una evolución, una crisis, pero al mismo tiempo acompañada de variantes que hace 10 años no existían, o hace 20 años menos, ¿verdad? Y yo creo, si me permites, que en esta evolución lo que sí es que sí estamos en canales más sensibles, canales más abiertos, canales más que al mismo tiempo esa apertura crea un nuevo desafío, pero si me permites y tal vez suene un poco a positivismo, generen nuevas, estén ya generando nuevas vertientes. En México existe esa crisis, pero al mismo tiempo una estabilidad. Hay polaridad en nuestra política actual, dos tendencias muy marcadas, pero al mismo tiempo esas tendencias tratando de encontrar un cómo. Va a llevar su tiempo, pero esto que está sucediendo era impensable en la política mexicana hace unos años, para no decir cuántos. Claro, claro. Entonces, vamos hacia esa, estamos ya en esa evolución y aquí estamos construyéndola, ¿no crees? De hecho, yo me pregunto, la política no se hace solamente en los congresos o en los foros públicos. La política la estamos haciendo en este momento, Marisol, Olvin, tu servidor y tú, la estamos haciendo en este instante. ¿O qué? ¿Necesitamos de butacas y de un pupitre y una bandera para hacer política? ¿No la estamos haciendo en este momento nosotros cuatro? Sí, Yo creo, Mauricio, de alguna manera sí. Sí, sí, perdón. Adelante, Marisa. que quería hablar porque me gustó mucho el concepto que trajeron respecto de la evolución y cómo esto influye también en la política y en la economía, también mencionaste, Mauricio. ¿Y qué otros factores o variables crees tú que deberíamos considerar frente a una evolución? ¿O que deberían estar presentes o que tú sabes que están presentes? Bueno, hemos hablado del ámbito filosófico, del ámbito administrativo, obviamente el económico, como lo comentas, y por eso es que estoy aquí y muy contento de estar aquí, porque yo le agregaría el ámbito humanista. El ámbito humanista tiene que ver con el desarrollo humano, con Claro. todos estos políticos de banqueta, diríamos por ahí, políticos de la calle, o Paul, ¿cómo escuchas como políticos de pizarrón? Que somos todos estos consultores, asesores, mentores, coaches, que vamos caminando en la calle. En la calle en el sentido de que somos los que tocamos puertas, abrimos el espacio para escuchar, rebotar y generar las ideas, y que de alguna forma esta tendencia humanista, y por eso la resalto, viene siendo pues una filosofía ya que ha movido el planeta desde los años 60, 40, bueno, Paul tal vez dirá más o menos esos tiempos, y que hoy la tendencia es enorme. Y que los medios, justamente los medios, nos ayudan a poderle dar cada vez luz y mayor tono a esto que hacemos. ¿Qué hacemos? Favorecemos el campo de la observación. Favorecemos el campo de la escucha. Favorecemos el campo del autoconocimiento. Si estos tres términos, y aquí, Paul, me gustaría saber tu opinión, la observación, la escucha
y el autoconocimiento integraran cada vez más a los entornos, ahora sí, de la vida pública política, yo creo que podríamos pensar que lo que hacemos en pequeñas comunidades se pueden crear en gran escala en grandes comunidades. Sí, complejas ideas has vertido. Yo tengo la noción de que la política está tan desacreditada y que las personas hoy día tienen tanta facilidad de expresar su desconformidad que usan las redes sociales. Y desde ahí alguien puede llegar directamente a denostar, por ejemplo, al presidente de una república o a diputados, senadores, porque tiene una voz. Y esa voz es parte de otro colectivo. Y junto con eso sale un nuevo fenómeno, que es el de las personas que quieren generar voces que son contrarias en ese proceso de dialéctica, pero que no existen y son cuentas falsas que generan voces negativas. Entonces, nuevamente percibo que por detrás está el poder por el poder. Entonces, a mí me parece que de repente nosotros como coaches tenemos una visión extremadamente optimista, por no decir naif, en el sentido de cómo poder ayudar, porque el sistema está tan anquilosado, tan armado, la máquina está tan organizada, que, como tú bien dijiste, aquellos que de repente tienen buenas ideas para salir adelante, no necesariamente logran llegar adelante, porque entre medio algo del sistema los impide y porque tienen que devolver los favores. Ahora, eso implica que nuestra labor, que es una labor, yo diría, y totalmente de acuerdo contigo, que estamos haciendo política ahora, al esperar que mucha gente comparta ideas de estas, y también las hacemos en aula, cuando estamos transmitiendo esta libertad de pensar, esta libertad de poder escuchar, y de aceptar que ideas contrarias son buenas. O sea, no porque es del otro bando que no tienen buenas ideas, que es lo que no ocurre hoy día. O sea, yo de antemano, si tú eres de otro bando en el mundo latino, ya no puedo aceptar tus ideas, tengo que negarlas, es parte de lo que se espera que yo haga, o si no, soy desleal y me echan del partido. Entonces, ¿qué percibo que tenemos? Como es un fenómeno nuevo eso de que el mismo pueblo pueda salir, bueno, yo veo que en algún momento tendremos la tecnología que estará a disposición, así como tú vas a la internet y puedes hacer muchas cosas. Bueno, tal vez en algún momento tú con tu huella digital podrás votar directamente leyes que ya están siendo establecidas por esta gente que no va a tener el poder de votar. De hecho, se han realizado experimentos de votaciones donde la misma ciudadanía expresa su voluntad. Entonces, estos políticos del futuro tal vez ya no sean solamente el que tiene el poder de repente recibir el lobby de tal empresa diciendo incida por acá, incida por allá, porque por más incidencia que tenga, eventualmente podría ser que la decisión final fuera de la comunidad. No sé si eso va a pasar pronto, pero que va a pasar, yo tengo certeza que va a pasar. O sea, que esta distribución de poder va a estar en las mismas personas. ¿Qué va a ocurrir con eso? No lo sé, porque al mismo tiempo hay un tema de educación y ahí entramos en, como tú bien dijiste, bueno, creo que dijiste así como cada país tiene el presidente que merece. Yo lo había escuchado de otra manera, ¿eh? Lo había escuchado así como el presidente es el alter ego, usando un término freudiano, del pueblo. O sea, ese es tu alter ego. Si tú lo tienes, bueno, es tu otro yo. Entonces, bajo esa mirada, yo creo que esta misma gente va a representar su propio alter ego, pero desde la base tendría que subir el nivel de educación como algo esencial para que toda una comunidad tenga conciencia de lo que está haciendo, conciencia cívica, cosa que hoy día no existe necesariamente en todas partes, porque
como tú también bien lo dijiste, hay un cuestionamiento de, creo que de las bases de la sociedad y de sus instituciones. Por lo menos nosotros lo vemos en algunos países donde la policía está cuestionada, o sea, la policía es corrupta, imagínate. Después, eso es un sentido común. Después, que los hospitales roban las medicinas y que los sindicatos son aquí y allá y que lo otro, o sea, y que los ministerios están siendo corrompidos o sea, hay un descrédito de las bases sociales que deciden tomar acción y transforman esa acción en violencia. Ahí viene otro punto. ¿Es justificable la violencia para producir cambios? Es un punto bastante interesante porque en la medida que la misma democracia no ha logrado solucionar el problema esencial, que para mí es la educación, bueno, si yo no tengo la educación, ¿qué argumentos tengo? Tengo piedras, tengo fuego, tengo palos. Es lo único que me permite expresar mi desconformidad. Entonces, por un lado, se cuestiona la violencia, pero por otro lado, están atrapados o estamos atrapados en cómo salir de esta camisa de 11 varas, eh, donde los poderes que existen, por supuesto, no quieren dejar de tenerlo, porque ya tienen también la maquinaria armada. Y ahí entra la publicidad para generar ansiedades, necesidades, desconformidades, donde ve este diputado que está viajando en primera y el otro nunca ha viajado en avión. Entonces, esta gente está tomando muchas acciones. ¿Se justifica? Bueno, se supone que la política es un accionar para toda una comunidad, ¿cierto? Para todo un pueblo. Así que es parte de lo que tienen de herramienta. ¿Qué piensas tú de lo que dije? Vaya, hasta tomé mis notas, amigo, porque yo aprendo mucho siempre que te escucho. Claro que se necesita violencia para el cambio. Ojo, atención, dependiendo el uso de la violencia. Pero hasta la misma naturaleza del cuerpo usa violencia para sanarse en ocasiones. La misma madre naturaleza usa los ciclones, los incendios, los terremotos para su propio equilibrio. Los tornados, porque están los 4 elementos. Entonces, atención, el asunto, la culpa no la tiene el tornado, la tuvo el pueblo que se puso en la zona del tornado. Donde pasan los tornados. Entonces, pero la violencia o el uso de la energía, el manejo energético de los recursos, son necesarios para esa renovación, dependiendo del uso, en 2 variables principales: la frecuencia y la intensidad. ¿Qué tanto se usa? ¿En qué ciclos? ¿Y con qué intensidad se mantiene esa frecuencia? Porque, pues lo sabemos, todo en los polos, tanto la saturación como la carencia, pues crea la distorsión. Ahora, yo creo que nuestra aportación como asesores, como mentores, como consultores, como coaches, radica en 2 elementos principales. El propiciar los elementos y las condiciones para la generación de conciencia y la conexión con la autenticidad. Tocaste un punto central, que es el alter ego. Amigos, si tienes otras 2 horas, hablamos de eso. Pero ¿a qué nos dedicamos? ¿A que este ego asustado, miedoso y caprichoso y que busca comerse el mundo porque cree que se queda solo, pueda cada vez ser bañado por la luz de la conciencia?
Cuando las personas tocamos nuestra auténtica naturaleza, quiénes somos en realidad. El miedo desaparece, el ego baja sus defensas. Y lo que nos enlaza con un otro tiene que ver con ese entendimiento de dos asuntos, o de lo que el otro está viviendo en su propio proceso egoico, de estoy, si no obtengo, no soy. En el entendimiento de este proceso, sin dejar de ver su esencia, su naturaleza, lo que lo hace la persona que es. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa en coaching. Cuando un coach me ve a mí con una mirada diferente a como yo mismo me veo, entonces tengo la posibilidad de verme a mí mismo de una manera nueva y diferente. Claro. Necesitamos hacer que esto en la política tenga lugar. Que estas nuevas miradas, estos nuevos entendimientos puedan darse paso a paso. Y resalto el esquema paso a paso porque pues tal vez no nos toque a ti y a mí, mi querido Paul, pero a Marisol y a Olvin, a ellos sí, a sus hijos y a sus nietos, el ver cómo cada vez esta política que estamos haciendo los humanistas va a ser cada vez más aceptada en el ámbito político. ¿En qué me baso para que esto sea realidad? En dos cosas fundamentales. Una, pues que de alguna forma pues el coaching ha tenido ya lugar en algunas formas en la política. Y dos, tú lo sabes y será un tema tal vez para la próxima charla del coaching deportivo, en donde hace muchos años pues, ni se tenía idea. Y cada vez más, gracias al coaching ejecutivo, atención en sabemos que el coaching viene del deporte, pero gracias al coaching ejecutivo, el coaching deportivo cada vez fue tomando más y más lugar y hoy, por lo menos en México, el 60% de la población lo conoce, lo acepta y lo consulta. ¿Por qué digo esto? Pero llevó sus años, y tú eres testigo de eso, de esos, Sí. de esos principios. De acuerdo. Llevó sus años. Bueno, acá tal vez tarden mucho más, pero nuestra labor, y aquí es donde ojalá y compartir lo pudieran escuchar nuestros colegas, nuestros alumnos egresados, a ellos son los que les digo colegas, porque a la medida en que cada uno de ellos haga bien lo que sabe hacer y lo haga de mejor manera, esta política, esta forma de hacer política humanista cada vez irá tomando más credibilidad, primero en la sociedad y después en la política, y por qué no, pues que Marisol y Olvin hablen de cómo en sus nietos está haciendo coaching en los distintos congresos de la región en América Latina. A mí me encanta escucharte, además con toda esa energía optimista. Yo quisiera compartir algo que no sé si será o no será, pero yo percibo que habrán a lo menos dos mundos. Uno que ya, o sea, no es que será, yo ya lo veo que existe. Es un mundo donde fuerzas que se transvisten de democracia, pero en el fondo son dictaduras férreas y se mantienen por 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 años. Y el mundo donde nosotros estamos hablando, que complementando las dos cosas que tú dijiste, creo que hay una que también comparto y yo sé que tú compartes, y es la ética. Creo que en nuestra visión la ética pasa a ser esencial en todo lo que nosotros propiciaríamos que ocurriera dentro del marco de política. Sin embargo, este otro mundo, el que maneja el poder por el poder, siempre por supuesto, con el discurso de que yo estoy acá para protegerlos, para cuidarlos, porque ustedes no saben hacerlo solo y
Nosotros con nuestra estructura, con nuestras ideas, sí sabemos y miren todo lo que hemos mejorado gracias a esto. Y por eso es un proyecto de 100 años. Claro, entonces, dentro de esa visión, nosotros seríamos los primeros a ser casados, si no muertos, purgados e invitados a ir al otro mundo. Y probablemente recibiríamos asilo rápidamente en uno de esos países. Pero yo creo que esos dos mundos están peleándose. Y si tú ves además las películas de Hollywood, casi todas propician así como Star Wars. Son enfrentamientos de oligarquías, de poder, mega enfrentamientos. ¿Será tan futurista o ya estaríamos en el medio y no tenemos conciencia de eso? Y claramente, al nosotros estar hablando de lo que estamos hablando, ya tomamos una posición ética, ya tomamos una posición moral. Y tú has hablado de humanismo en todo momento. Y bajo esta premisa, el humanismo prima sobre la fuerza y el poder. En la otra es al revés. La fuerza y el poder priman sobre el humanismo. O sea, si te recuerdas, por ejemplo, cuando se hace la Gestapo, Goebbels dice, primero disparen. Y después que disparen, ustedes verán si era justificado o no. El que no dispara por justificar que podría tener dudas, ese es sancionado. Ese es el otro estado que puede existir, o mejor dicho, que ya existe y que está en muchas partes, y que es un problema serio para lo que podríamos llamar un tipo de política con democracia. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, pues tenemos un reto. tenemos un reto y justo a los mentores, a los coaches, a los consultores, nos gustan los retos. Y, sí. nos gustan los retos entre más complejos, más aún, porque nos desafía nuestra propia inteligencia, nuestros propios paradigmas, nuestro propio marco conceptual de dónde es que uno mismo está ubicado. Y entonces, bienvenidos los retos. Yo creo que, bueno, mira, por lo pronto tenemos a Luke Skywalker y a la princesa Leia en Olvin y en Marisol. Claro, yo no sé si tú y yo somos Darth Vader y su compañero. Bueno, tú no puedes ser Chewbacca, yo podría hacer algo, pero no. Chewbacca. Sí. Pero lo que sale en el cine también es esa extensión del alter ego humano, es vernos a nosotros mismos y es desarrollar cada vez más esta capacidad de no solo verme en la política, no solo verme en la pantalla de cine, sino verme y reconocerme en esta conversación. Yo verme en ti, verme en Marisol, verme en Olvin, ver qué de mí estoy poniendo en ellos y eso qué dice de mí y a qué me invita. Y este marco ético, creo que comentas, creo que es fundamental. Nada más atención. El marco ético es un proceso vivo, es un proceso evolutivo, no es fijo, no tiene una nomenclatura, o sea, estática. Yo a veces digo, se me quedan viendo los alumnos porque digo que mi primera congruencia es declararme altamente incongruente. En eso sí soy congruente. Porque yo como persona, yo como individuo, me estoy moviendo constantemente, estoy cambiando, estoy conociéndome, estoy explorándome, estoy descubriendo cosas nuevas de mí, cosas que me gustan, cosas que no me gustan, cosas que están distorsionadas, cosas que están alineadas. Ahora imagínate, amigo, si esto sucede solo conmigo mismo, ahora ponme un otro yo al frente, que lo que voy a hacer es o proyectar estas luces o estas basuras en ese otro yo, dependiendo de esas historias que yo aprendí y que conocí. Entonces,
ahí es donde entonces la política y en este romanticismo con el humanismo puede tener esta aportación de ser grandes observadores de nuestros procesos de convertirnos en personas y en sociedad. Qué bueno que está grabándose esta conversación. Tal vez en el futuro digan, como diría el maestro Chivaca Paul o el maestro Arturito Oltra. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, muy buenas ideas, muy buenas ideas. Bien, y para cerrar, ya que hemos conversado de desarrollo, de autoconciencia, autoconocimiento, hasta las redes sociales salieron en esta conversación sobre política en América Latina, desde su posición, ¿qué mensaje pudieran darle a toda nuestra audiencia para cerrar esta conversación de la política en América Latina desde el punto de vista, por supuesto, de ustedes como autores, coaches, mentores y especialistas en desarrollo humano? Pues a mí me gustaría, Olin, ahora pues retomar el término de región que somos, porque somos un continente enorme, pero te veo a ti, Olvin, y me veo a mí, no, ya olvídate del alter ego, te veo a ti y me veo a mí en esta identidad latina, en esta identidad de sangre que nos une, que estamos lejos pero estamos cerca. Y ahí es donde el mensaje es justo para todos los que nos escuchan, que hagan más, que sigan con este compartir que hace la política de América Latina hoy. Lo que hemos hoy osado, Paul y yo, es hacer un ejercicio, un breve ejercicio de hacer política compartiendo. Y ese sería el mensaje, que tomen este compartir como un modelo de lo que ellos puedan sumar y restar para su propio modelo de compartir sus ideas y sus reflexiones. Entre más lo sigamos haciendo en las redes, todos vamos a descubrir y a enriquecernos más como personas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, de mi parte, complementando las bellas palabras de Mauricio, yo creo que me gustaría ver como esa fábula sufi del hombre que salvaba como loco estrellas de mar, y que eran millones y él salvaba una a la vez y las devolvía al mar. Yo creo que el trabajo que nosotros hacemos tal vez no sea masivo en el sentido de llegar a una audiencia de millones. Es relativamente limitado en términos de lo que son las cifras que se manejan en las redes. Sin embargo, creo que es tremendamente significativo, porque a cada persona que logramos enseñar que escuche, que valore y que desde su pensamiento pueda reflexionar y ayudar a co-construir realidades éticas, es una ganancia, porque está propagando esto en el sentido moral de un bien común. Y creo que eso hace Mauricio, eso hacemos nosotros, eso hace Marisol, eso haces tú, Olvin, de ser influenciadores en una escala que no se ve grande, pero sabemos que hay cada vez más gente adquiriendo información, donde la consideración por el otro parte por la escucha, más que por la negación o la imposición de sus ideas. Si eso se da en mayor cantidad, creo que la construcción de lo que son realidades compartidas, independiente que sean disímiles, siempre van a primar a complementar lo que dice el otro, más que a destruirlas y a negarlas para imponer. Así que esa sería mi planteamiento para lo que pudiera venir hacia el futuro, y como un wishful thinking, así como un deseo de que ocurriera. Muchas gracias, Paul, y muchas gracias, Mauricio. Así que ya saben, si les gusta lo que nosotros estamos conversando y compartiendo con ustedes, es importante que cada uno parta aportando desde uno mismo.
alguien tiene que partir, nosotros, este es nuestro aporte, así que únanse a nosotros, suscríbanse a nuestro canal de La Lámpara de Medianoche y los esperamos entonces en el próximo episodio. Nuevamente, muchas gracias por estar acá.